Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aquí el pastor Joel con ustedes. Gracias por tomar el tiempo de ver y escuchar este sermón, este video. Espero que sea una bendición para ustedes como lo va a ser para mí. No sé si han escuchado la historia que durante un temblor los habitantes de una población estaban muy temerosos, con mucho miedo, no sabían qué hacer y estaban en un pánico. Pero a la misma vez algunos notaron una mujer que parecía tener gozo y estar en paz y estar aún sonriendo. Y se quedaron con preguntas. ¿Por qué esta mujer no tiene miedo? ¿Por qué ella está actuando así? Y pues se le acercan a esta mujer y le dicen, oye señora, ¿tú no tienes miedo? Y pues la señora les responde a ellos, al ver que el Señor puede sacudir el mundo, eso me da regocijo en mi alma. Qué respuesta, ¿no? La fe de esta mujer en un Dios que tiene todo el control, toda la soberanía del mundo, le dio gozo y paz en medio de una situación muy severa y muy crítica. Y en esta noche o en estos momentos quiero hablarle acerca de la fe. Quiero hablarle del punto y el principio bíblico que aún estando en momentos inseguros, que aún estando en pruebas, en dolor y en dificultad, nosotros, teniendo fe en un Dios que es soberano, y le añado este punto, que nos ha prometido protegernos, nosotros podemos estar firmes y seguros en cualquier situación. Y les quiero abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Quiero leer algunos versículos porque quiero enfocarme en la vida de un hombre que lo vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Hebreos capítulo 11, empezando con el versículo 8, dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiera como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosas como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Ahora el versículo 17 dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único. Por la fe, ahora el versículo 17, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Ahora es muy impactante, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento Abraham ya está muerto por mucho tiempo. Pero vemos el resumen de su vida. Vemos que él por muchos se conoce como el padre de la fe. Vemos que este hombre, por medio de la fe, recibió bendiciones de parte del Señor, y aún nosotros somos parte de esa promesa de que por Abraham
el mundo iba a ser bendecido. Nosotros encajamos bien ahí porque nosotros también somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Ahora, vemos aquí por encima que dos partes muy importantes en la vida de Abraham. Uno, cuando recibió el llamado de Dios, y segundo, cuando fue llamado por Dios a sacrificar a su propio hijo. Ahora, la fe no es tan simple como parece. Aquí vemos que Abraham es el padre de la fe, es el ejemplo, vive una vida ejemplar para nosotros y que nosotros podemos aprender mucho de Abraham. Pero déjame decirle y déjame asegurarle que aun si analizamos bien la vida de Abraham, él tuvo momentos como nosotros, momentos de duda, momentos cuando nosotros pues queremos ayudarle a Dios porque somos impacientes. Abraham, aunque es declarado un héroe de la fe, también tuvo su lucha con la fe, tal y como nosotros. Y espero que eso nos puede animar, tener fe, aún en estos momentos de incertidumbre, estos momentos donde estamos inseguros de ciertas cosas en nuestra vida, de cómo Dios lo va a usar, de cómo Dios va a cumplir con sus promesas para nosotros en esta vida. Ahora, quiero regresar algunos momentos de la vida de Abraham donde vemos que luchó un poco con confiar en Dios. Ahora, vemos el llamado en Génesis capítulo 12. Vemos que él fue llamado a ir y salir de su tierra y de su parentela a un mundo, a un lugar donde Dios se lo iba a enseñar. Y pues él fue obediente y tuvo fe. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al lugar donde Dios le había enviado, a la tierra prometida, se desató una hambruna. Y aún llegando, tuvo que salir porque el único remedio que tenía en su mente era buscar la forma de sobrevivir mientras que Dios de una forma u otra pudiera proveerle lo que él necesitaba. Vemos en Génesis capítulo 12 del 11 al 13 un detalle muy importante. Al salirse de la tierra prometida de donde Dios le había indicado, él decidió irse para Egipto. Y esto es lo que sucedió. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Y entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Ahora, ¿qué vemos aquí? Abraham tiene miedo. Tiene miedo, va a entrar en este lugar, su esposa es una mujer bella y él pues tiene miedo de que lo van a matar para que ellos puedan quedarse con su esposa. Vemos no fe en Dios, no certeza en la promesa de que Dios iba a cumplir y protegerlo, sino vemos duda. Vemos que él tuvo miedo. Ahora, ¿qué dice esto sobre Abraham? Este es el padre de la fe. ¿Dónde está su fe en estos momentos? Abraham acaba de literalmente, en muchos sentidos, sacrificar a su propia esposa para salvar su propio cuello. Ahora, parte del problema que se va a continuar desarrollando en la historia de Abraham es que él estaba dispuesto a creer la promesa del Señor, pero no siempre estaba dispuesto a creer a Dios. Y suena un poco contrario, pero es así como vemos. Él creyó, tuvo fe en la promesa de Dios, que el Señor iba a ser fiel a su palabra, pero a la misma vez dudaba de Dios. Dudaba de que, bueno, Dios me dio esta promesa, pero en su mente él era el que tenía que llegar a esa promesa. Él tenía que hacer y deshacer para poder llegar, porque aparentemente en los ojos de Abraham Dios no sabe lo que está haciendo. Y vemos que pues se llevaron a la esposa de Abraham, pero con el tiempo vemos que Dios pues metió su mano y arregló el asunto que Abraham dañó, ¿no? Dios le había dado un sueño al faraón y le dejó saber, mira,
esa mujer es la esposa, no la hermana de Abraham. Y pues gracias a Dios fueron reunidos Abraham y su esposa y salieron de Egipto. Vemos que Dios reafirma su promesa. Dios no le importó el fracaso de Abraham. Abraham no dañó la relación con él y Dios, sino que Dios aún demostró gracia, misericordia y amor en este momento. Y esa promesa era de recibir descendencia, ¿no? Hijos. Y vemos que su esposa Sara era estéril. Vemos que aunque Dios reafirmó esta promesa, que Abraham todavía no tiene evidencia de que puede suceder esta promesa, ¿no? De que Dios puede suplirle lo que le está prometiendo, porque él no puede ver con sus ojos que hay una forma de recibir la promesa del Señor. Ahora, Abraham era un hombre muy impaciente. Y lo vemos en que él estaba un poco frustrado. Y en su mente él le estaba diciendo, bueno, yo solamente tengo a Eliezer, el sirviente mío, y pues lo voy a tener que ser heredero mío, porque yo tengo que buscar la forma de comenzar de recibir la promesa de Dios. Pero Dios le dice, mira, estate quieto, Abraham, ¿qué te pasa? Estate quieto, mira, escucha bien, Abraham. Este hombre no será tu heredero. Le dice claramente, mira, este hombre no va a ser tu heredero. Ahora, por primera vez vemos que Dios fue específico en cuanto a iba a ser un descendiente físico de Abraham, el heredero de la promesa. Ahora, Abraham por segunda vez en la narración de su historia estaba dispuesto a confiar en Dios y decir, ok, está bien, yo confío en ti, yo estoy listo para recibir esta promesa. Pero aún todavía no sabía cómo esa promesa se iba a desarrollar. Ahora, no sé si usted, como yo, esperando algo de Dios, esperando una bendición de Dios, una promesa de Dios, te ha puesto impaciente. No sé si solamente soy yo, pero yo también he tratado de como que ayudarle a Dios o buscar la forma en recibir la promesa y la bendición de Dios a mi manera. Y nada realmente había cambiado. Dios le había dado la promesa, pero nada pasó. Y la vida seguía para Abraham normal. Pero nada estaba pasando. En sus ojos él no estaba viendo la forma en que Dios se estaba moviendo. Habían pasado 11 años desde el capítulo 12 y nada cambió. La vida seguía normal para Abraham y su esposa. Y en estos momentos ellos pues se sintieron forzados de tratar de forzar el cumplimiento de esta promesa. Y decidieron, mira, ¿por qué tú no te acuestas con Agar y empieza a tener hijos? Porque yo soy estéril y tú tienes que tener hijos, ¿no? Porque ¿cómo vas a recibir una descendencia? ¿Cómo vamos a recibir esa promesa de Dios sin tener un hijo? Y pues ellos vemos que decidieron tomar ese paso, y a eso suceder, pues eso también le trajo muchos problemas a la casa de Abraham y Sara. Vemos que con el tiempo se empezaron a odiar estas mujeres. Había un problema, había ya una situación, era toda una novela. Y vemos que con el tiempo Agar tuvo un hijo, Ismael, pero tuvieron que irse de la casa porque la presión y la tensión y los problemas eran tan grandes. Ahora, sabemos que Dios pues cumplió con proteger a Agar y proteger a Ismael. Luego llegamos al capítulo 17 y vemos que habían pasado 24 años después de recibir la promesa de parte de Dios y nada. Pero vemos aquí que Dios pues volvió a donde Abraham y le reafirmó la promesa y le prometió su presencia con él y reafirmó todo lo que le había dicho aún desde el comienzo. Pero aún así algo especial ocurre en este momento. Dios extiende la promesa y incluye a Sara, su esposa. Dice en el capítulo 17, versículo 15, en cuanto a Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai, sino Sara.
la bendeciré y te daré un hijo por ella. Ahora, vemos aquí una función de la gracia de Dios. A veces nosotros somos tan tercos y no entendemos lo que Dios nos está prometiendo, y el Dios Todopoderoso tiene compasión en cuanto a nosotros y nos habla y nos da los detalles que necesitamos para estar seguros en su palabra y en su promesa. Y le dice: ok, Abraham, tú quieres saber, viene por medio de tu esposa. Ahora, acuérdase, su esposa era estéril. So, para ellos, aún escuchando eso, tenían un poco de duda. Abraham tenía ya 100 años, llegando a 100 años, su esposa tenía 90 y aún así era estéril. O sea, se rieron al escuchar esta promesa de Dios. No lo pudieron creer. Pero aún así, con el tiempo, Dios cumplió su promesa. Ahora, pasaron 25 años ahora. ¿Y qué vemos? En este momento, él y su esposa están viviendo en un lugar conocido como Gerar. Y era un parte del territorio de los filisteos. Y no sabemos los detalles, pero Abraham se sintió amenazados por los filisteos. ¿Y qué pasa? No lo van a creer. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que increíblemente Abraham vuelve a cometer el mismo error que hizo años atrás. Abraham volvió a cometer un error cobarde. Por segunda vez, no primera vez, segunda vez, le regaló a su esposa al rey de la ciudad para garantizar su propia seguridad. Dijo la misma mentira para cubrir la misma cobardía y falta de fe que él tenía en ese momento. Él acaba de recibir la promesa de Dios, la reafirmación de la promesa de que Dios le iba a proteger, de que Dios le iba a dar descendientes, le iba a bendecir y que por él el mundo entero iba a ser bendecido. Sin embargo, Dios, en su misericordia y en su amor y en su gracia, no abandonó a Abraham. Dios hizo lo que tuvo que hacer para reunir pues Abraham nuevamente con su esposa, y luego vemos que el cumplimiento de la promesa empieza a desarrollarse con el nacimiento de Isaac. Ahora llegamos a Génesis capítulo 22, que vemos en Génesis capítulo 22, ya habían recibido el hijo de la promesa, Isaac. Tuvieron su hijo, aunque dudaron, lo vieron, lo tenían en sus manos. Ahora sí tenían una fe increíble en Dios, porque ya habían recibido la promesa de Dios en cuanto al hijo de la promesa, Isaac. Ahora, cuando llegamos al capítulo 22, esto es lo que vemos. Dice esto, el versículo 2: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Qué? O sea, después de esperar tanto tiempo, Dios le dice: oye, Abraham, ese hijo de promesa que recibiste, que te prometí, yo quiero que me lo sacrificas en el monte. Y, o sea, si pensamos en eso, es algo imposible. ¿Cómo Dios le va a pedir a este hombre, que tantas veces le había dudado en cuanto a su protección y su bondad, cómo es o cómo espera Dios esperar que este hombre va a poder hacer y va a poder sacrificar a su propio hijo? Para la historia de Génesis 22 en sí no se trata de sacrificio de niños, se trata de ver si Abraham estaría dispuesto a confiar en Dios sin conocer el futuro, sin saber qué va a ocurrir. Ve, Abraham, el problema que él ha tenido en toda su historia, toda su vida, es que él tiene fe, pero más tiene fe cuando está en control de las cosas. Cuando él puede controlar, cuando él puede saber, cuando él puede manipular la situación a su favor. Pero Dios le está llamando a soltar
el deseo de controlar el futuro. Mira, nosotros no podemos controlar el futuro. No podemos saber qué nos va a acontecer mañana o qué vendrá en el futuro. Pero Dios lo sabe. Y Dios está deseoso de que nosotros depositamos nuestra fe en la certeza de que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Y que en sus manos no pudieran estar en mejor lugar. Esta fue la prueba final para Abraham. ¿Pudiera realmente Abraham confiar en Dios sin saber cómo Dios iba a seguir cumpliendo con su promesa, sin saber qué iba a acontecer, sin poder manipular la situación, totalmente depender en Dios? Lo iba a poder hacer. Y el clima de la historia llega en los versículos 15 y 16, donde Abraham está dispuesto a devolver a Isaac a Dios. Está dispuesto a sacrificar a su propio hijo que ha esperado tanto tiempo en recibirlo. Ya llegó a un lugar en su fe, en su madurez, en decir, ¿sabe qué, Dios? Si tú me pides algo, yo voy a confiar en ti. Tú quieres algo de mí, yo lo voy a hacer sin dudar y sin tratar de manipular. Ahora yo sé que yo puedo confiar en ti, porque yo he recibido la promesa en mis manos. Y ahora si tú me lo pides para atrás, allá tu Dios. Pero aquí está. Y vemos que el Señor le dice, ahora sé que temes a Dios porque no me has ocultado a tu único hijo. Por la primera vez en 25 años, en estos 10 capítulos que vemos en el libro de Génesis, Abraham está dispuesto a confiar en Dios para su futuro. Él no tiene que saber los detalles, él no tiene que saber la fórmula, él no tiene que saber qué es lo que Dios va a hacer y cuándo lo va a hacer. Él simplemente dice, mira, mi futuro está en tus manos. ¿Tú quieres algo de mí? Aquí está. ¿Tú quieres que yo haga algo? Aquí está. Yo lo hago. Ya yo no tengo duda en ti. Y eso, no sé de ti, pero eso me anima a tener fe, porque yo he dudado. Y estoy seguro que tú sabes lo que es dudar en las promesas del Señor también. Somos seres humanos, tratamos de controlar la situación, buscamos la forma de ayudarle a Dios porque somos impacientes. Pero amados, podemos confiar en Dios. Podemos echarnos para atrás y confiar que Él siempre va a trabajar a nuestro favor, porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. No quiere decir que vamos a recibir todo lo que deseamos. No, estamos hablando específicamente de las cosas que el Señor nos está prometiendo. Y yo no sé si el Señor te ha prometido algo y tú sigues esperando, pero déjame asegurarle que Dios siempre cumple sus promesas. No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa lo que dicen los demás, no importa la situación en que te encuentras, no importa nada de eso, no importa si no ves, ni entiendes, ni te puedes imaginar el cómo y el cuándo Dios va a empezar a obrar y cumplir esas promesas, pero déjame decirte que Él siempre cumple sus promesas. Y eso es el hombre que vemos en Hebreos 11. El hombre de fe, el padre de nuestra fe, el ejemplo para todos nosotros al llegar a este punto, pero fue una progresión de fe para Abraham. Comenzó bien, dudó. Comenzó bien, fracasó. Recuperó y lo volvió a perder. Así es nuestra vida. Mira, anímate a seguir confiando en tu Dios. Anímate a seguir confiando en el Dios que siempre cumple con sus promesas. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que el futuro al que el Señor nos llama está en las manos de Dios. Nosotros no tenemos que manipular el asunto. Nosotros no tenemos que hacer el trabajo de Dios. Nosotros solamente tenemos que estar confiados en Dios. Nuestro futuro en Dios no depende de nuestras fuerzas, sino depende de nuestra voluntad de tener fe en Dios y que Él va a cumplir con sus promesas y que Él va a hacer todo lo que tiene que hacer para llevarnos a donde Él nos ha prometido que nos va a llevar. La vida de Abraham es la historia de la gracia de Dios. La historia de Abraham es nuestra historia. ¿Sabe lo interesante de que la fe de Abraham no era para sí mismo, sino para sus descendientes?
sus hijos aprendieron, sus hijos recibieron la promesa, y de parte de esa promesa vino el Mesías del mundo. Y esa es la forma en que Dios iba a bendecir al mundo completo, a todas las naciones, por medio de Abraham, por medio de Isaac y de Jacob, porque a través de esa línea iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo, el que viene a quitar los pecados de su pueblo. Amado, yo no sé si tú eres parte de ese pueblo, pero puedes ser parte de ese pueblo en estos momentos. Recibe a Dios en tu corazón, decláralo, que Él es tu Dios y tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y busca aprender más de Él cada día. Y empieza esta relación, porque si ya sientes algo en tu corazón, quiere decir que ya el Señor está iniciando esa relación contigo. Te quiere conocer, te quiere bendecir, y Él quiere demostrarte a ti que tú eres parte de la herencia de la fe de Abraham, que tú eres parte de la descendencia que iba a recibir la bendición de recibir el Mesías, de poder tener tus pecados lavados para siempre. En la vida de Abraham vemos la afirmación de la gracia y la paciencia de Dios con nosotros, con los seres humanos. Nosotros somos personas débiles y vacilantes, como Abraham. Pero déjame decirle que Dios usa aún nuestros errores para hacernos crecer. Y de la misma forma en que vimos al quien se considera el padre de la fe crecer durante un proceso y dudar durante el proceso, nosotros podemos estar seguros de que nosotros también podemos crecer en nuestra fe y seguir confiando en Dios, porque Él sí va a cumplir con sus promesas. Y una promesa que recibimos en el libro de Hebreos es este: manténgase libres del amor al dinero y conténtese con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amados, le servimos a un Dios tan grande que nos promete nunca abandonarnos. Quizás el hombre nos puede fallar, hombre, mujer, hijos nos pueden fallar, pero tu Dios jamás te fallará. Tu Dios nunca te va a abandonar y siempre va a estar contigo, porque Él cumple con sus promesas. Amados, Dios le bendiga, Dios le guarde, y no se olvide de seguir amando a Dios, amando a las personas y confiando en tu Dios.